Vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 7 y verso 1. Vamos a estar dando unas pequeñas pinceladas de la actitud que tomaron los hermanos de Jesús, los hermanos de Cristo, ante su ministerio terrenal. Cristo tuvo hermanos que vinieron después de él. Cristo tuvo, la Biblia nos enseña, de 4 hermanos varones y de algunas hermanas. En la historia secular de los historiadores están diciendo que, que quizá tuvo de 2 a 3 hermanas. Entonces eran una familia de unos 6, 7 hermanos. Y vamos a estar leyendo de cuál fue la actitud que esos hermanos tomaron ante las enseñanzas de Cristo, ante la conducta de Cristo y ante todo lo que Cristo empezó a enseñar al pueblo judío. Amén. Vamos a leer en el capítulo 7 y dice así. El título es: Jesús va a la fiesta de los tabernáculos. Verso 1 dice: Después de esto, Jesús andaba por Galilea. No quería ir a Judea, porque allí los judíos lo esperaban para matarlo. Como se acercaba la fiesta judía de los tabernáculos, los hermanos de Jesús le dijeron: tienes que salir de aquí. Hay otra versión que dice: sal de aquí, en modo imperativo. Vete a Judea para que tus discípulos vean las obras que haces, porque nadie puede darse a conocer si hace las cosas en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que todo el mundo te conozca. Porque ni siquiera sus hermanos, atiende bien a esto, porque ni siquiera sus hermanos creían en él. Hay otra versión que dice: era evidente que ni siquiera sus hermanos creían en él. Pero Jesús le respondió: para vosotros cualquier tiempo es bueno, pero todavía no ha llegado mi tiempo. A ustedes, a vosotros, a sus hermanos, el mundo no los odia, pero a mí sí me odia, porque yo les muestro que sus obras son malas. Gloria a Dios. ¿Saben? Como he dicho, los hermanos de Jesús convivían con Jesús. Los hermanos de Jesús no eran parte de la multitud que les seguía. Los hermanos de Jesús vivieron 24 horas durante 30 años, porque hasta esa edad Cristo no manifiesta el ministerio terrenal. De los 12 a los 30, la Biblia no nos da ninguna explicación de la vida de Jesús. Cuando tenía 12 años, dice la Biblia que le buscaban y él estaba en el templo, le buscaron por largos días y él estaba en el templo, y es cuando dice la famosa frase que dijo: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero hasta los 30 años, han pasado 18 años, y dice la historia secular, no la Biblia, pero sí los historiadores, de que Jesús es un niño absolutamente normal, que lo único que le distingue del resto es que Jesús es perfectamente obediente a sus padres. Es que Jesús es un niño completamente sometido a sus papás en obediencia, que es un adolescente trabajador, que aprendió el oficio de su padrastro, que era José, y que era un niño como cualquier otro. Nada le distinguía. Hay por ahí bulos y hay farsas que dicen que Jesús hizo unas aves de arcilla y que las dio vida, pero eso es antibíblico. Pues dice la palabra que él solo obró a partir del milagro de la transformación del agua en vino. Dice, y es ahí su primer milagro. Eso lo dice la Biblia. Y nosotros nos quedamos con lo que la Biblia dice. Así es. Hasta los 30 años, vuelvo a reiterar, Jesús no había dado ni una sola enseñanza. Hasta los 30 años, Jesús no había recriminado la mala conducta a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los escribas.
Jesús era una persona, era un hombre completamente normal, puesto que dice la Biblia que Jesús era todo hombre y todo Dios. Así es. Por lo cual él no iba haciendo milagros para darse a conocer en ningún momento. A los 30 años apareció, se bautizó y ahí empezó su ministerio terrenal con un absoluto orden. Ahora sus hermanos, a pesar de haber convivido durante 30 años, a pesar de haber desayunado cientos de veces juntos, a pesar de haber celebrado las fiestas judías juntos, y a pesar de haberle visto comer y hablar con su madre, a pesar de haberle visto en la carpintería haciendo mesas, haciendo sillas, recogiendo encargos, ganándose la vida con su padre, a pesar de todo eso, dice la Biblia que los hermanos no sabían interpretar, no supieron interpretar el ministerio de Jesús. ¿Y por qué digo eso? Porque aquí le dicen, mira, sal de aquí y vete a Judea. Vete. Porque cualquiera que quiere hacerse famoso no obra como tú obras. No obra de una forma encubierta. Vete y hazte famoso. Le estaban animando a buscar el aplauso humano. Le estaban aconsejando y animando a hacer las cosas como de una forma humana para buscar beneficio, para buscar aplausos, para buscar vítores. Lo que ellos no sabían, que había una profecía en Isaías capítulo 42, que dice lo siguiente, habla del siervo sufriente y dice, mi siervo a quien yo escogí, él caminará, dice, sin gritar, sin vociferar, porque Jesucristo nunca vino a vendernos un producto. Jesucristo no vino a buscar fama. Jesucristo vino a pagar en la cruz para que la humanidad fuese salvada. Amén. Cristo no buscaba la fama de nadie. Gracias por su Cristo no sacrificio. necesita la fama de nadie. Cristo no necesita mi aplauso y Cristo no necesita tu aplauso. Así es. De hecho, en el verso 1 vemos algo que dice, después de esto Jesús andaba por Galilea, no quería ir a Judea, porque allí los judíos lo esperaban para matarlo. Lo asombroso de esto es que sus hermanos le dicen, sal de aquí. ¿Y dónde le dicen que se vaya? A Judea. Amén. Estaban hablando contrariamente al propósito de Dios. El propósito de Cristo era cumplir la voluntad de su Padre, como vuelvo a reiterar, el siervo sufriente que era. Sin embargo, sus hermanos le dicen, vete, vete allí. ¿Y dónde le invitan a que se vaya? Donde querían matarlo. ¿Por qué? Porque las cosas del Espíritu no se pueden percibir desde la humanidad. Gloria a Dios. Las cosas del Espíritu se perciben por el Espíritu. Amén. Escrito está, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De hecho, el propio Cristo les dice, en el verso 6, para vosotros cualquier tiempo es bueno. ¿Por qué para vosotros cualquier tiempo es bueno? Porque os dejáis llevar por vuestros impulsos humanos y carnales. Vosotros me invitáis a hacerme famoso como que yo necesitase la fama de los simples mortales. ¿Y por qué? Porque no estáis dirigidos por el Espíritu. Y dice, pero para mí, mi tiempo todavía no ha llegado. Cristo estaba diciendo, a mí no me mueven los impulsos humanos, a mí no me mueve lo que a vosotros os mueve, a mí me mueve la voluntad de mi Padre. Gloria. Y la voluntad de mi Padre es la siguiente, que yo todavía no muera. Aleluya. Porque escrito está en 1 Corintios capítulo 15. Dice Pablo a los Corintios, Corintios, que sepáis que Cristo no solo murió, sino que murió conforme a la Escritura. Cristo no murió cuando quiso el ser humano. Cristo no fue entregado cuando los romanos decidieron juzgarle. Cristo murió en el momento exacto, en el minuto exacto y en el tiempo exacto en el que el Padre desde los cielos proclamó que se cumpliese la redención. Cristo murió conforme a las Escrituras. Cristo murió conforme a la voluntad del Padre. Gloria a Dios. Y ahora
Es asombroso ver que 30 años de convivencia no les ayudaron a saber interpretar, no solo a sus hermanos, hay algo que todavía me chocó más, sino a su madre. A su madre, aquella que siendo una niña, una virgen, una doncella, dicen los que saben que tenía al pie de 13, 14 años, era una niña. Se presenta el ángel Miguel y viene y le trae ese mensaje que iba a cambiar el mundo. Vas a concebir en tu vientre al Hijo de Dios. Aleluya. Y su nombre será llamado Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Consejero, Príncipe de paz. Así es. Ella ha recibido, ella ha concebido por el Espíritu Santo, ella ha visto nacer a Cristo de forma milagrosa, porque no nació por voluntad de varón, Así como es. hay doctrinas satánicas, que el Señor las reprenda, que dicen Amén. que Cristo era hijo de José. Eso es satánico, es una herejía y la reprendemos en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo vino por voluntad divina del Padre. Así es. Bueno, pues esa María que recibió ese milagro, que es el milagro más grande de la humanidad, dice la Biblia en Marcos capítulo 3 y verso 21, que reuniéndose con sus hijos, con sus otros hermanos de Jesús, dice, y convenieron entre ellos prenderle por la fuerza, porque decían en su corazón, está fuera de sí. Yo he mirado esta palabra, está fuera de sí, en los comentarios bíblicos, y dicen lo siguiente: María y sus hijos, es decir, los hermanos de Jesús, creían que Jesús estaba mentalmente enfermo debido a tanta actividad ministerial. Amén. Es asombroso ver cómo la madre y sus hermanos le buscan para llevárselo, dice la Biblia, para prenderlo y llevárselo por la fuerza, pensando que había dado el loco. Otra vez más tengo que decir que el Evangelio no puede ser interpretado desde un simple humanismo, porque nosotros en nuestra esencia sin Cristo no podemos interpretar el Evangelio. Por eso hay mucha gente que te puede decir, yo me he leído la Biblia, yo me he topado con varios, yo me he leído la Biblia. ¿Y sabes lo que te dicen? Pero no la entiendo. Otros te dicen, yo creo que Jesús es una buena persona. Otros te dicen, yo creo que Cristo es el primer altruista de la historia. Otros se atreven a decir, yo creo que Cristo fue un gran comunista porque miraba por el bien de la comunidad. Esas son interpretaciones humanas que impiden ver en Cristo el Salvador que todos necesitamos. El Evangelio no se interpreta desde una moralidad alta. Ahora vamos a estar en unos minutos hablando de cómo tendremos una perspectiva real del Evangelio. En unos minutos. ¿Saben? Cuando los hermanos de Jesús le dicen, sal de aquí, en tono burlesco, en tono irónico, le dicen, sal de aquí y hazte famoso, porque nadie que pretende ser famoso actúa así. En esos hermanos se encontraban Judas, no el Iscariote, sino el hermano del Señor. Y estaba también Santiago o Jacobo, es el mismo nombre, es el mismo personaje. Y aquellos que dijeron lo mismo, que dijeron sal de aquí, porque no entendían, no interpretaban el evangelio que predicaban, años después, dice la Biblia, en la epístola que lleva el nombre de Santiago, en el capítulo 1, dice Santiago estas palabras: Santiago, siervo y esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la fe su obra completa. Y empieza a dar un montón de preceptos, de mandamientos, de conducta cristiana, y siempre en una absoluta sumisión al Señor. Este mismo que dijo sal de aquí,
vete y hazte famoso, que se burló irónicamente del Señor, ahora nos dice, hermanos, soy siervo, soy esclavo del Señor Jesucristo y os digo que tengáis sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gloria a Dios. Si pudiéramos preguntarle a Santiago, le diríamos, Santiago, ¿qué te ha llevado del sal de aquí y hazte famoso al, hermanos, os hablo con amor, soy siervo, soy esclavo de Jesucristo? Ha habido un cambio muy drástico, Santiago. Algo has tenido que ver, Santiago, para que de burlarte del Señor Jesucristo porque no lo entendías, ahora digas que eres su siervo, que eres su esclavo, y que cuando estemos probados, que cuando nuestra fe esté siendo probada, nos sintamos orgullosos, satisfechos y gozosos. ¿Saben dónde está el meollo de la cuestión? En 1 Corintios capítulo 15 y verso 5. Vuelvo a repetir lo que he dicho antes, dice Pablo, Corintios, que sepáis que Cristo no solo murió, sino que murió conforme a las Escrituras, con un absoluto orden, y que después de esto resucitó, y ahora se apareció a más de 500 hermanos. Y ahora aquí está el meollo de todo lo que estoy hablando. Y también se apareció a Santiago. Gloria a Dios. Oh, aleluya, yo siento al Señor. Amén. Miren, antes de ver al resucitado, Santiago vio a su hermano en la carne obrar en milagros. Dice la Biblia en Mateo capítulo 2 y verso 20, que después de la transformación del agua en vino, sus hermanos se fueron con él a casa. ¿Sabes? El milagro de la transformación del agua en vino en Santiago no produjo nada. ¿Sabes lo que produjo un cambio verdadero en Santiago? Fue verle cara a cara y resucitado. Por eso Santiago puede decir, ahora sí, le vi hacer milagros y el milagro no me cambió. Le vi resucitar a un muerto y ese milagro, esa maravilla tampoco me cambió. Pero es imposible mirar al resucitado y no cambiar. Es imposible ver al resucitado haber vencido al pecado y a la muerte y no cambiar. Mira, te voy a decir algo. Quizá hayas visto milagros poderosos en tu entorno. Más te digo, quizás seas partícipe de un milagro en tu propio cuerpo. Los milagros no convierten a nadie. Amén. Los milagros dan testimonio de que la palabra es real y verdadera, pero no convierten a nadie. Lo que convierte al mundo, lo que transforma, lo que te va a mantener vivo, lo que te va a salvar, es que por la fe cierres tus ojos y proclames, Señor, quiero mirarte resucitado. Señor, quiero ver tus heridas, y que no digas como Tomás, si no lo veo, no lo creo. Hoy ten fe en esta noche y di, voy a creer sin ver, porque vuelvo a reiterar lo que he dicho antes orando. Cuando hay un corazón lleno de fe, Dios se manifiesta, Dios se glorifica, Dios cambia tu hogar, Dios cambia tu matrimonio, Dios bendice a tus hijos y sobre todas las cosas, Dios salva tu alma. Solo la salvación está en Cristo. Y no te van a cambiar los milagros. Yo conozco a mucha gente que ha recibido milagros. Conozco a muchísima gente y he visto milagros con mis propios ojos. Pero el que más me ha impresionado, rápidamente os voy a hablar de dos. Uno de ellos, yo concretamente en ese día no estaba, pero yo vivo al lado de donde sucedió y conozco y tengo amigos de esa familia y me lo contaron. Acabando un culto, había un hombre, un simpatizante, no creyente, no nacido de nuevo, que tenía un tumor en el pulmón, del tamaño de una pelota de tenis. Acabando el culto, habiendo ya dando gracias al Señor y ya a punto de irse, se levantó un evangelista, un hombre de Dios de Barcelona, y dijo, por el Espíritu Santo hablo, Dios quiere hacer sanidades. Ahora todo aquel que quiera ser sano que venga aquí. Vamos a orar y Cristo se va a glorificar. Ese simpatizante se acercó, oró por él, este hombre de Dios, y justamente al otro día tenía una revisión del tumor que tenía en el pecho, en el pulmón, perdón.
Milagrosamente ese tumor desapareció. Gloria a Gloria a Dios. tu nombre. Pero saben, Toda la gloria para esa ti, persona que Señor. recibió ese milagro, a día de hoy no es ni cristiano. Dios Los mío, milagros, audiencia, te cambia, no cambian. te cambia. Y voy a contar uno todavía más fuerte que este, si cabe, porque para mí es más fuerte porque lo vi con mis propios ojos. Mi abuelo, que está con el Señor en el cielo, me llamó y me dijo: mira, hijo, me han llamado y tenemos que ir a tal hospital porque hay un hombre con, suena cruel, perdonadme, pero lo tengo que decir, con cáncer en los vasos sanguíneos. En cuanto diagnostican esta enfermedad, apenas dan ni tratamiento. Empieza a contar el reloj para abajo sin ningún tipo de esperanza. Yo fui con mi abuelo a la sala donde estaba ese hombre. Era un hombre que en su país, él creo recordar que era de Ecuador, había jugado en segunda división en fútbol y era un hombre atlético, medía 2 metros y era un hombre fuerte, musculado, fuerte. Y estaba allí. Su cuerpo era una podrida llaga. Nos pusieron de arriba abajo todo tipo de protección, guantes, de todo tipo de, bueno, gafas, algo impresionante. Entramos allí, ese hombre estaba yaciendo y mi abuelo estuvo varios días yendo a orar por este hombre. Y mi abuelo en oración le dijo al Señor: Señor, no sé si le quieres sanar o te lo quieres llevar. Porque unos días antes él había hablado con mi abuelo cuando no estaba tan grave y mi abuelo le evangelizó y tal, pero luego ya entró en un estado de que ni sentía ni padecía. Orando, mi abuelo recibe una revelación del Espíritu Santo y le dice el Señor: este hombre está así porque consultó a curanderos y le hicieron hechizos. Se acercó mi abuelo a su esposa y le dijo: mira, el Espíritu Santo me está diciendo que tu marido está así porque vosotros habéis consultado a las tinieblas. Esta mujer lo certificó y dijo: es así, pastor. Cuando estaba en un equipo de segunda división, se tiró muchas jornadas sin meter gol y fuimos a curanderos para tratar de tener éxito y tal. Mi abuelo reprendió la enfermedad, reprendió a ese demonio, a ese espíritu de enfermedad. Y un día tras otro, milagrosamente, porque hubo una de las noches que se acercó el médico, cuando estaba allí mi abuelo con su esposa y con este hombre allí, yaciendo, a punto de morir, que se acercó el médico y le dijo: mire, llame usted a la funeraria porque en apenas 2 horas su marido va a fallecer. Tenga usted todo preparado y tal. Milagrosamente, vuelvo a repetir, mi abuelo oró en el nombre de Cristo y un día tras otro iba mejorando y los cables se los quitaban y su piel se empezó a regenerar de forma milagrosa. Para no ser canso, en 4 o 5 días este hombre estaba sobre sus pies y en apenas una semana estaba en su casa. Los médicos se echaban las manos a la cabeza y decían: no sabemos qué es lo que ha podido pasar. Ese hombre se sanó en el nombre de Cristo. Gloria. Pero vuelvo a repetir algo, la nota triste de todo esto es que ese hombre a día de hoy no es cristiano. Dios mío. Yo recuerdo que mi abuelo me contó que le dijo: mira, fulano, Dios ha hecho algo grande contigo. Ha hecho un milagro muy poderoso, no se explica con palabras. Los médicos no lo pueden explicar. Tienes que venir a la iglesia y tienes que agradecer lo que Dios ha hecho contigo. Entrégate al Señor, bautízate, sirve al Señor. ¿Saben cuál fue la respuesta de esa persona? Sí, pastor, ya iré. Y a día de hoy no pisa una iglesia, Ay, Señor. no es cristiano y no conoce al Señor. Es lo mismo que le pasó a los hermanos de Jesús. Hasta que no le vieron resucitado, los milagros que él hizo no le sirvieron para nada. Gloria a Dios, muy bueno. Porque los milagros nos pueden llevar a aplaudir a Jesús.
Sí, Jesús, te aplaudimos, lo que haces es bueno. Porque ¿a quién no le gusta un milagro? Un milagro es llamativo, un milagro despierta la curiosidad de la gente. Pero los milagros no convierten y no comprometen. Así es. Lo que nos convierte, lo que nos mantiene, lo que nos transforma y lo que nos salva es ver con los ojos de la fe a Jesucristo resucitado. Santo. También hubo otro hermano de Jesús que dice la Biblia que era Judas, y Judas también tiene su epístola justo antes del libro de Apocalipsis. La carta de Judas nos enseña de que había falsos maestros que decían que el cristianismo era algo teórico, que no tenía la necesidad de ser práctico, que simplemente con saber la teoría y de abrazarte a la obra de la cruz, que tú podías vivir a tus anchas y a tus formas y a tus maneras. Eso era una herejía que se estaba introduciendo en la iglesia de ese siglo. Judas reprende y ataca directamente a esa herejía, a esa falsa doctrina, diciendo que el sacrificio de Cristo en una persona se hace real cuando esa teórica se convierte en práctica, que eso es el verdadero cristianismo. Y en el verso 22 dice una palabra que saltó ante mis ojos y dice: mirad, hermanos, de los que dudan del evangelio, tened compasión. Dice agarrarlos, en el siguiente verso, agarrarlos, traerlos al evangelio. Tened compasión. ¿Y por qué dice tened compasión? Porque Jesús tuvo compasión. Cuando ellos le dijeron: sal de aquí, vete y hazte famoso, vete y hazte famoso, busca tu propia gloria, busca tus aplausos, el Señor no les recriminó nada. Les dijo: mirad, todavía no podéis entender esto. Os dejáis llevar por vuestros impulsos. Os dejáis llevar por lo que creéis, por lo que sentís. Y manifestó una compasión. Y como Judas había sentido la compasión de Cristo, ahora dice: hermanos, de los que dudan del evangelio, tened compasión. Y es que cuando somos transformados y entendemos el amor que Dios ha puesto en nosotros, hacemos obras de compasión. Esto es una obra de compasión. Hemos recibido de gracia y damos de gracia. Así sea. De forma sencilla y humilde te venimos a decir que el evangelio no es meramente humano, que Cristo sí que usó el método humano para formar una familia, pero no vino a formar una familia humana, vino a formar una familia espiritual. Por eso en el mismo capítulo 3 de Marcos, si no recuerdo mal, dice la Biblia que los hermanos y la madre de Jesús fueron a donde estaba Jesús predicando, y la misma multitud le dijo: Jesús, tu madre te busca, y tus hermanos. Y dijo el Señor: ¿quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? Y dice algo que te llena de gloria solo de leerlo: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, Ayúdame, ese Señor. es mi hermano. Gloria Esa a es mi Dios, hermana ayúdame, y Padre. esa es mi madre, dando a entender que jamás él iba a anteponer la familia espiritual a la familia terrenal, porque la familia terrenal en ese momento no tenía una verdadera visión de la obra que Cristo vino a hacer. Cristo ha venido a formar una familia espiritual y eterna, y en esta noche, y ya termino, quiere que tú formes parte de esa familia. Gloria. El Señor hoy te hace una invitación a través de este humilde siervo, sencillo, a través de estos hombres de Dios. Ven a la familia de Cristo. ¿Es fácil ser cristiano? Te voy a decir que no. Más te digo, es imposible ser cristiano. Pero te voy a dar la noticia más grande, más poderosa y más alegre de tu vida y de la mía. Nuestro cristianismo no depende de ti y no depende de mí. Depende de la gracia de Dios.
Si hoy te abandonas en la gracia del Señor, Dios te dará su Espíritu Santo para que con su Espíritu Santo, que es Dios viviendo en ti, sí puedas vivir una vida cristiana, sí puedas pertenecer a la familia de Gloria a Cristo. Dios. Es el milagro del nuevo nacimiento, es el milagro de la nueva obra, de la nueva vida, que ni por ti ni por mí, por nuestros propios métodos, podíamos haber alcanzado. Yo siempre digo una frase que me llena de gloria. La gracia no es algo explicable, la gracia no es algo entendible, pero siempre será disfrutable. Aleluya. La gracia no se puede explicar, pero siempre podrás disfrutarla. Y hoy estás a tiempo de disfrutar de esa gracia. Dios te llama a su familia. Cristo te está llamando a su familia. Y se te está apareciendo resucitado. Y dirás, yo no veo a Cristo aquí, pero yo te he mostrado la Biblia, la palabra de Dios, y a través de la Biblia, con los ojos de la fe, podemos ver a Cristo resucitado. Y si vemos a Cristo resucitado, nuestra vida será transformada. No le des más la espalda al Señor. Cristo quiere tener compasión de ti. Cristo no siente pena por ti, porque quien siente pena pues puede pasar desapercibido, pasa por ahí y ya está. Pero quien siente compasión se ve obligado, porque su amor le obliga a no solo sentir pena, sino poner de su parte para que la situación de esa persona necesitada cambie. Eso es la compasión. Sentir por otro el deseo de que esa situación sea cambiada. Y Cristo, cuando murió en la cruz, murió de una forma compasiva por ti. Cristo no te tiene pena, Cristo siente compasión por ti. Amén. Y quiere cambiar tu situación. Aleluya. El Evangelio no es solo para drogadictos, para alcohólicos. Así El es. Evangelio no es solo para gente que la sociedad les ha desahuciado, no. El Evangelio es para todo el mundo, porque escrito está en Romanos, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la obra de Dios. Amén. Gloria. De la gloria de Dios, perdón. Ven a Cristo, porque Cristo te está llamando y quiere que formes parte de su familia. Amén. Gracias, que Dios te bendiga, y espero que la obra del Señor siga formulándose en tu vida, en tu mente y en tu corazón, y que esta noche haya sido una noche de cambio para ti. Que Dios os bendiga mucho. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios